Buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por venir a escuchar estas charlas. Entonces vamos a dar un poquito una orientación sobre lo que es el destino de Inglaterra, Escocia e Irlanda, ¿sí? Es un viaje bastante completito y aquí tienen una salida grupal, es decir, en este flyer que tienen ahí, tienen una salida para el 13 de julio. No es exactamente, completamente todo el circuito del que yo les voy a hablar, pero está muy completito. Lo único que le faltaría aquí es la parte de Irlanda, que yo también les voy a comentar para aquellos que quieran hacerlo un poquito más largo su viaje, ¿verdad? Pero este sale de Londres, vuelve a Londres y pasa también por Escocia, pasa también por Dublín. Lo único que los 4 días que recorremos la isla de Irlanda, ¿verdad? Esto no lo tiene en este flyer, es un poquitito más corto, pero también para aquellos que tengan menos días o que solamente estén interesados un poquito en Inglaterra, en Escocia, está bastante bien, así que para los que quieran. Recuerden que siempre aquí ya tienen el vuelo incluido en los flyers, sin embargo en el catálogo de Europamundo los vuelos no están incluidos. El precio que les viene aquí en el folleto solamente es el precio por lo que son los servicios terrestres, desde que ustedes llegan en el aeropuerto de Londres hasta que ustedes se marchan, son los precios que están ahí incluidos. Decirles un poquito para que sepamos, para situarnos un poquito, ¿verdad? ¿Dónde vamos a ir? Muchas veces tendemos a decir vamos a Inglaterra, ¿sí? Pero realmente el país no se llama Inglaterra, ¿sí? El país realmente se llama el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Son dos islas situadas en el Atlántico a tan solo 32 kilómetros del continente, a tan solo 32 kilómetros de Francia. La primera isla, que es la mayor, es Gran Bretaña, y Gran Bretaña está formada por 3 estados: Inglaterra, que es el más grande, ¿sí?, el más poblado; Gales, que es muy chiquitito y que fue el primero que se unió a Inglaterra en el 1284; Escocia, que está al norte, la parte de las montañas, de las Highlands, las montañas más altas del país, ¿sí?, otro de los estados que se unió en el año 1707. Y finalmente en la otra isla de Irlanda, era un país invadida por los ingleses en muchas ocasiones, finalmente cayó bajo el control de los ingleses en el 1690, y en el 1922, es decir, este siglo pasado, la isla de Irlanda se dividió en 2 partes. Y la parte del norte pasa a pertenecer, o sigue, perteneciendo al Reino Unido, a Gran Bretaña, mientras que el sur de la isla, mucho mayor, se queda independiente, República de Irlanda. Quiere decir que en este país, nosotros, en este circuito, nosotros vamos a visitar dos países, pero uno de estos países, que es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, formado por 4 estados: Inglaterra, mayor, más poblado; Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Son los 4 países. Muchas veces decimos Inglaterra, sí. ¿Por qué? Porque es el más grande. De 243.000 kilómetros cuadrados que tiene todo el país del Reino Unido, ¿sí?, 130.000 kilómetros es Inglaterra. De 65 millones que tiene todo el país del Reino Unido, 53 millones de habitantes son de Inglaterra. O sea, el más grande, el más poblado, y por tanto muchas veces erróneamente nos dirigimos a todo el país como Inglaterra, pero no es así, al Reino Unido, realmente su nombre verídico. Entonces, el programa que les voy a presentar está en la página 232. Inglaterra, Escocia e Irlanda, si no me equivoco, ¿verdad? Porque el folleto llegó hace muy poquitos días y quizás... No, vale, ok, no está ahí. Dame un segundo que te lo digo enseguida. Es que llegó hace muy poquito y le he tenido en las manos una vez que ya estaba la presentación hecha. 13-12. Sí, 13-12, en la página 13-12, sí. 12, sí, 13-12. 13-12.
en la página. Ahí en esta página pues siempre les va a poner un poquito detallado el itinerario, lo que ustedes van a ir viendo cada día, les pone dónde van a dormir, dónde van a pasar cada noche, el mapita, el mapa que siempre van a encontrar para que vean el recorrido y también las salidas que hay. Hay prácticamente una salida semanal, casi durante todo el año. En invierno para un poquito, ¿verdad? Pero prácticamente durante todos los meses, desde abril hasta octubre, noviembre, está saliendo una salida semanal desde Londres. Todas estas salidas están garantizadas, nunca se cancela, a pesar de que pues, haya menos pasajeros, nunca se va a cancelar. Y después tienen también abajo los precios y ponen todas las entradas que están incluidas, que merece la pena que lo tengan presente, porque muchas veces van a ver otros circuitos con quizás el mismo itinerario o muy parecido, pero las entradas a los castillos, las entradas a muchos monumentos no lo tienen incluido y en este caso sí. ¿Okay? Entonces en la página 312 tienen ahí. Este es el recorrido que haremos, pero este que está aquí señalado en el mapa es el que tienen en el flyer, en el que decía aquí la salida del 13 de julio, que ya está el avión ya ahí. Este es el recorrido de ese flyer. Sin embargo, en la página 312, este recorrido va a venir desde Dublín, 4 días recorriendo la isla del Dublín, de Irlanda y volviendo de nuevo a Dublín. Y regresa a Dublín para conocer un poquito más de Irlanda, para no conocer solamente su capital. Así que yo les voy a comentar un poquito pues, este recorrido. Entonces llegamos a Londres. Importante especificarles, en el circuito no están incluidas las noches de Londres, ni el paquete de Londres. Si ustedes no conocen Londres, eso hay que colocarlo adicionalmente. Al principio del folleto, en las primeras páginas, pone mini paquete y en esos mini paquetes está el mini paquete de Londres, que son 2 noches con visitas incluidas en Londres. ¿Okay? Habría que adicionarlo. Si ustedes conocen Londres, perfecto. Muchas veces esto se hace así porque mucha gente ya ha ido a Londres y lo que quiere es un poquito profundizar más en el país, o llegar hasta Escocia, o ir a Gales, o porque muchas veces hay gente que tiene familiares, que tiene hijos, que están allí estudiando o que están viviendo y van a visitarles, pero quieren después enganchar un circuito por estos países. Por eso no está incluido Londres. Pero si no conocen Londres, la tienen que visitar, porque es una de las ciudades más impresionantes que hay en Europa. Muchas veces hablamos de París, es muy monumental, pero Londres realmente sorprende. Es la ciudad más visitada del mundo, 30 millones de turistas al año. No todos ellos van a ser turistas, muchos de ellos llegan allí por negocio, por eso que sea la más visitada del mundo. Pero es una ciudad preciosa, es donde se encuentra la sede de la monarquía del Reino Unido, ¿sí? Es donde se encuentra la reina Isabel II, que nos estará esperando para un té. Aquí tenemos el traslado, siempre nos recogen y nos llevan al hotel. Dependiendo a qué hora llegue su vuelo, pues uno podrán salir a caminar un poquito ya ese día, o se quedarán en el hotel descansando para ya irse acostumbrando a este cambio horario que tenemos respecto de Puerto Rico a Europa. Aquí lo que tienen en la foto es el famoso Big Ben, es uno de los símbolos de la ciudad de Londres, ¿verdad? El reloj que marca la hora para todo el país, que recibe el nombre de Big Ben debido a que la campana de este reloj pesa 13,5 toneladas. Y Ben de Benjamin, porque el señor que instaló este reloj se llamaba Benjamin. Así que el Big Ben, la gran campana, el gran reloj. Este se encuentra en lo que es el centro político de la ciudad. El centro político donde se encuentran las casas de los parlamentos, donde se encuentra lo que son las sesiones del Parlamento inglés, la Cámara de los Lores y los Comunes que se reúnen aquí. También al lado se encuentra la abadía de Westminster, abadía donde fueron coronados todos los reyes de Inglaterra hasta la propia Isabel II, excepto Eduardo V y Eduardo VIII, y lugar de enterramiento de los reyes de Inglaterra hasta el 1820, que comenzaron a ser enterrados en la capilla de San Jorge en el Palacio de Windsor, un palacio que se encuentra muy cerquita de la capital. Al palacio, digamos, pues de verano, de recreo, fines de semanas, de vacaciones.
Entonces, la parte política. Durante esta visita panorámica hacemos una paradita aquí, paramos aquí para poder conocer el centro político de Londres. También durante esta visita panorámica pasaremos por la Torre de Londres, una de las primeras fortalezas construidas en la ciudad, construida en el siglo XI por Guillermo el Conquistador, el último conquistador que tuvo Inglaterra. ¿Sí? El último conquistador, en el año 1066. La han intentado en varias ocasiones más invadir, pero nunca lo han conseguido. Los últimos que invadieron Inglaterra fueron los normandos. Venían de la Normandía de Francia. Eran celtas, vikingos, realmente. Y fue su última conquista. Esta torre ha sido utilizada como palacio real, ¿verdad? Residencia real. Ha sido utilizada también como tesorería y también como prisión. En ella estuvieron prisioneras 2 de las 6 mujeres del rey Enrique VIII de Tudor, Ana Boleyn y Catharina Howard. Fueron acusadas de adulterio y fueron ejecutadas aquí en el patio de la torre. En el patio de la torre. Está también al lado del Támesis, el Támesis que le vamos a ver también durante la visita panorámica, que le vamos a cruzar en varias ocasiones de un lado a otro, que divide la ciudad en norte y sur. Un río que tiene 340 kilómetros de recorrido y que Londres se encuentra a tan solo 100 kilómetros de su desembocadura. También pasaremos por el famoso Tower Bridge, el puente de la torre, un puente construido en el siglo XIX, en plena expansión industrial del Reino Unido. En el siglo XIX el Reino Unido llegó a tener una quinta parte de la superficie terrestre. De este gran imperio británico, todavía hoy en día este país tiene 14 territorios ultramares. Todavía hoy en día, ¿ok? Así que una quinta parte de la parte terrestre perteneció a este país durante el siglo XIX. Y en ese momento era cuando Londres era uno de los puertos más grandes del mundo y los barcos entraban por debajo de este puente. Este puente era móvil, al principio a vapor, después hoy en día ya es eléctrico y se abría para dejar pasar a los grandes barcos. Pasaremos también por su catedral, la Catedral de San Pablo, catedral donde se realizaron los funerales del general Wellington, del general Nelson, de Winston Churchill, o donde se casó el príncipe Carlos y la princesa Diana. Recuerdo que la visita panorámica mayoritariamente es en autobús. Hacemos la parada en la Westminster, donde está el Big Ben, y vamos a parar después también en el Buckingham Palace, ¿ok? Pero si no, lo vemos desde el autobús, vemos la ciudad en autobús. Es una visita panorámica. También pasaremos por una de las estaciones principales de metro, y esto es para los forofos de Harry Potter, porque es la estación de King Cross, donde según los libros de Harry Potter, desde aquí salía el expreso de Hogwarts. De hecho, dentro, en uno de los andenes de esta estación, hay como un carrito de maletas que está prácticamente como atravesando una pared, King Cross. Y pasaremos también, o llegaremos al Palacio de Buckingham para poder ver el cambio de guardia, ¿sí? El cambio de guardia se realiza un día sí, un día no. Si tenemos la suerte que estamos en el día que hay el cambio de guardia, pues le veremos durante nuestra visita panorámica. De hecho, lo programamos de tal manera que terminamos la visita panorámica antes de que empiece el cambio de guardia, para poder verlos. Comienza a las 11:45 de la mañana, ¿sí? Es el momento en que los soldados veteranos son revelados por soldados nuevos, para que se queden después ahí inmóviles. Y en la tarde este día, para aquellos que quieran, se les va a ofrecer la posibilidad de visitar el Palacio de Windsor. El Palacio de Windsor se encuentra muy cerquita de Londres. Iremos allí recorriendo un poquito la campiña de Inglaterra, pasando de nuevo por el río Támesis, y visitaremos y conoceremos la ciudad de Windsor. Ustedes saben que la monarquía inglesa
inglesa lleva el nombre de Windsor, pero que no es un nombre oficial, que ese nombre fue adoptado en 1917 al acabar la Primera Guerra Mundial. La monarquía inglesa realmente se llamaba de Sajonia y Coburgo, un nombre demasiado alemán, porque el marido de la reina Victoria, esa reina que hizo ese gran imperio británico que llegó a ocupar una quinta parte de la superficie terrestre, su marido Alberto, que era primo de ella, ¿sí?, venía de la familia de Bélgica, de los reyes de Bélgica, Sajonia y Coburgo. Como habían tenido esa Primera Guerra Mundial contra los alemanes, deciden cambiarse y tomar el apellido del castillo. El castillo ya existía. El castillo de Windsor es el castillo que sigue estando habitado después de 900 años. Un castillo construido hace más de 900 años y todavía habitado por una familia real, ¿ok? Entonces iremos a Windsor, aquellos que lo deseen, irán a Windsor, poder pasear alrededor de Windsor, quien quiera puede tomar un barquito por el río Támesis o acercarse al College de Eton College, que está al otro lado del río, al ladito del castillo, donde estudiaron los príncipes, Y después en la noche volveremos a Londres, noche-tarde, depende de la temporada del año que ustedes quieran ir. Déjenme decirle que estos países tienen un clima oceánico, que quiere decir que en el verano su temperatura está entre los 70 y 80 grados Fahrenheit. ¿Sí? No mucho más, ¿ok? Puede ser que tengan un día espectacular y que el clima suba durante el día a 85 grados Fahrenheit, pero puede ser que sea un día y al día siguiente baje. ¿Ok? Y en el invierno la temperatura está entre 30 y 40 grados. ¿Ok? Y otra cosa también, es un país que llueve siempre, da igual que sea invierno, verano, primavera, otoño, da igual. Lo importante para visitar estos países es convencernos de que nos gusta la lluvia, ¿ok? Porque nos va a llover, va a llover. Y ojalá no, pero llueve. Así que siempre un paraguas a mano, siempre en el autobús. Además, hay siempre una filosofía. Si ustedes llevan el paraguas en la mano, no les llueve. Como se olviden el paraguas, les va a llover. Y es culpa de ustedes por no llevarle, ¿ok? Así que siempre el paraguas en la mano, Es un país que es muy verde. Y ese verdor y ese paisaje tan hermoso que tiene es gracias a la lluvia. Es gracias a la lluvia. Entonces, les aconsejo visitar estos países entre junio, septiembre, mayo si quieren. Julio, agosto son perfectos. Julio y agosto son meses que yo no recomiendo, por ejemplo, para ir a Italia o para ir a Marruecos, porque hace un calor de muerte, pero aquí sí. Aquí sí, porque tendremos ese clima agradable que puede ser que un día haga un poquito más de calor, pero va a ser un día. Al día siguiente les va a llover. ¿Okay? Entonces es el tiempo mejor para visitar estos países. Y además que las horas de luz del día son mucho más largas. Ahora mismo en invierno allí anochece entre las 3:30 y las 4 de la tarde. El día es corto. El día es muy corto, así que para poder aprovechar durante el verano allí anochece a las 8, más o menos, a las 8 de la tarde, anochece antes que en España o que en Italia, porque está más al norte y al oeste. Entonces, en la tarde tenemos ese traslado a Piccadilly Circus. El Piccadilly Circus es el centro de Londres, es el lugar de los pubs, es el lugar de encuentro de los jóvenes, de la vida nocturna. Londres es una ciudad con mucha vida, con mucho movimiento, una ciudad cosmopolitan, una ciudad que tiene muchas etnias, que vive mucho estudiante en ella. Entonces aquí haremos un pequeño paseo por el barrio de Piccadilly, por el barrio chino, el Soho, un pequeño paseo por estas callecitas donde están llenas de bares, donde está la vida nocturna, los restaurantes chinos, la plaza de Leicester Square, donde están todos los teatros musicales. Es otra de las cosas que les puedo recomendar hacer en Londres. Londres es conocido como la Broadway de Europa, ¿sí? Entonces está llena de teatros con musicales, y es
también una de las cosas que podemos hacer, visitar un musical en la noche, que tienen muchísimos musicales. Y el día siguiente ya, bueno, esta es la pequeña Times Square de Londres, ¿verdad? Con sus iluminaciones al lado de la Piccadilly Circus. Es donde están también todas las calles comerciales. La que sale así por ahí es la Regent Street. Al final, al fondo, la cruza la Oxford Street. La paralela es la Piccadilly Street. Todo lo que es el centro comercial de Londres. Además, también comentarles antes de irnos de Londres es que esta ciudad tiene 250 atracciones gratuitas. Entre ellas muchos museos. El famoso British Museum, que es el más importante de Inglaterra, es gratuito. Es donde se encuentra una gran colección de arte egipcio, donde se encuentran las decoraciones, los frisos del Partenón de Atenas, de Grecia, donde se encuentra la piedra Rosetta, esa piedra por la cual se pudo descifrar los jeroglíficos. La National Gallery, otro museo de pintura con 2.300 cuadros, también es gratuito, donde se encuentran los girasoles de Van Gogh, la Venus, la maja del espejo de Velázquez, la Virgen de la Roca de Leonardo da Vinci. Es gratuita, el Museo de Ciencias es gratuito, el Museo de Victoria y Alberto es gratuito, hay un montón de atracciones gratuitas. También de pago, como puede ser el London Eye, esa noria gigante, ¿verdad? Esa rueda gigante, 135 metros de altura y que tarda 30 minutos en dar toda la vuelta. Esa es de pago, ¿ok? 25 libras o 20-25 libras la subida, ¿ok? Recuerden que aquí la moneda es la libra esterlina, que es más fuerte que el euro, es un poquito más carita que el euro. Luego les comento de las monedas. Y continuaremos, ya salimos de Londres y nos vamos hacia el norte de Inglaterra. Vamos a recorrer un paisaje muy bonito, muy verde, bastante llano, con suaves colinas, pero lo que es Inglaterra, el estado del sur de la isla de Gran Bretaña, ¿sí?, es prácticamente bajo, no tiene altas montañas. La montaña más alta de toda la isla está en Escocia y es hacia donde nosotros vamos al Ben Nevis, que tiene 1.344 metros de altura, 1.344, eso en el resto de Europa le decimos una colina, ¿verdad? Es pequeñita, no es tan alta, pero es la montaña más alta de este país. Entonces nosotros nos iremos hacia Durham, donde vamos a dormir, ya casi en la frontera con Escocia, ya casi al límite, no hay frontera, pero al límite con el estado de Escocia, pero vamos a pasar primero por Cambridge. Es la segunda universidad más importante de Londres, es una ciudad muy bonita, al lado de un río, de hecho el nombre de la ciudad, Cambridge, puente sobre el río Cam. Puente sobre el río Cam. Una ciudad medieval que tiene 31 colleges, universidades distribuidas por todo su casco histórico, y donde aquellos que quieran podrán visitar uno de esos colleges, como por ejemplo el Trinity College, que es muy conocido por tener un famoso coro de estudiantes, aquellos que quieran, en Cambridge. Después iremos a York, la ciudad de York. Esta ciudad es una ciudad medieval, al lado también de un río, del río Ouse. Es un conjunto medieval bastante importante, patrimonio de la humanidad. Su catedral es la catedral gótica más grande de Inglaterra y la más grande de Europa septentrional, de la Europa del norte, catedral gótica. Y el rosetón de esta catedral conmemora la paz entre la Guerra de las Rosas, dos dinastías, los York y los Lancaster, que durante toda la Edad Media se estuvieron disputando la soberanía del Reino Unido, de Inglaterra, no del Reino Unido, de Inglaterra, del Estado de Inglaterra, ¿sí? Entonces pararemos aquí para almorzar y para aquellos que quieran poder entrar en su catedral, que la vemos allí al fondo, una ciudad, como les digo, ven el puente, totalmente amurallada, un conjunto arquitectónico medieval, uno de los mejores también conservados de Inglaterra. De York nos vamos a ir a Durham.
Durham, como les decía, está en el límite con Escocia. En ese límite, cuando la invasión de los normandos, Guillermo el Conquistador, que ya hemos visto la Torre de Londres, él dejó también construir varios castillos en este límite entre Inglaterra y Escocia. Los habitantes que había en Escocia eran habitantes celtas, muy rebeldes y difíciles de controlar. Ya lo habían avisado los romanos. ¿Sí? El emperador Adriano de los romanos había llegado también hasta aquí, había conquistado Gran Bretaña, había conquistado Inglaterra, pero cuando llegó para conquistar Escocia se le hizo muy complicado, se le hizo muy difícil y terminó construyendo un muro, el muro de Adriano, para tener aislados a los rebeldes del norte, aquellos con los que no había podido, ¿sí? Y para que a esos rebeldes no se les viniera la idea de bajar esos límites e intentar invadir Inglaterra, ¿sí? Así que fue uno de los primeros muros que se construyeron para dividir un país o para dividir una isla, el muro de Adriano en la época de los romanos. Y cuando llegan los normandos en el 1066, ¿sí? En el siglo XI, pues también Guillermo el Conquistador va a construir estos castillos a lo largo de ese límite para proteger su estado de Inglaterra de las posibles invasiones de los celtas, de los bárbaros que vivían al norte, que vivían en Escocia, ¿sí? Y aquí en Durham pues se encuentra uno de esos castillos, fortaleza también del siglo XI, construida por los normandos. Decirles que Durham es también la tercera universidad más importante del Reino Unido, después de Oxford, que también la visitaremos al final, Cambridge, que venimos de ella, está Durham, ¿sí? Y que el castillo hoy en día es residencia de los estudiantes de Durham, ¿eh? Es donde residen, donde se alojan los estudiantes de Durham, ¿eh? Este lujo tienen ellos. Y además, pues aquí hay una catedral, una iglesia bien bonita, una iglesia que se dice mitad de Dios, mitad fortaleza, porque realmente si la miramos parece un castillo, ¿verdad? Con esas torres. Y es que en la antigüedad las iglesias servían como lugar de refugio en el momento que había una invasión. El pueblo se refugiaba dentro de las iglesias y desde arriba de las torres se lanzaba aceite hirviendo, piedras, para protegerse de que entraran los invasores, de que entraran dentro de la iglesia. Y durante mucho tiempo esta ciudad estuvo gobernada por un obispo. Así que dormiremos aquí, tendremos tiempo para caminar un poquito por aquí, por su castillo, por su iglesia. Es muy bonita también en la noche, iluminado, se encuentra al lado del río Wear, y tendremos este tiempo para conocer un poquito más de la ciudad de Durham en la noche. Y el día siguiente nos vamos para Escocia, pero antes vamos a parar en la población de Alnwick. Alnwick, también dentro de Irlanda, también uno de esos castillos fronterizos entre Inglaterra, entre Inglaterra y Escocia, ¿verdad? Uno de esos castillos fronterizos. Este castillo hoy en día es un museo de pintura y se conoce sobre todo porque dentro, en el interior del castillo, se rodaron muchas de las imágenes de Harry Potter, de la película de Harry Potter. Las que se realizan en los interiores de los castillos fueron rodados aquí en Alnwick. También es una ciudad medieval, también con el castillo, con sus jardincitos. Damos un paseíto, tenemos un tiempito en la mañana temprano y después ya nos vamos para Edimburgo, ¿sí? Edimburgo, entramos en Escocia. Edimburgo, la capital de Escocia. Escocia es el país de las Highlands, de las montañas, cadena montañosa que va del este hacia el oeste del norte de la isla de Gran Bretaña. Es donde se encuentra la montaña más alta, y es el país que quedó unido a Inglaterra en el año 1707. Fue el último de los 4 estados en unirse a Inglaterra. ¿Y cómo se unió? Vamos a ir a Edimburgo, vamos a parar. Lo primero que hagamos cuando lleguemos a Edimburgo, llegamos a las 12:30, más o menos al mediodía, ¿sí? Y lo primero que hacemos es parar en el palacio de Holyrood House, uno de los palacios de la monarquía de Windsor. Tienen el de Buckingham Palace, tienen el de Windsor y tienen el de Holyrood House, que se encuentra en Edimburgo. Ese palacio pertenecía a la monarquía de los Estuardo, que era la monarquía escocesa, ¿ok? Y en Inglaterra
pues estuvieron los York, los Lancaster, esa guerra de las dos rosas, porque una familia, los Lancaster, estaban representados con la rosa blanca con la rosa roja, y los York representados con la rosa blanca. Uno rosa roja y uno rosa blanca, y era la lucha de las dos rosas, de las dos familias. Entonces, después, cuando se puso fin a esta guerra de las dos rosas, subieron los Tudor. De los Tudor es muy famoso el Enrique VIII, muy famoso no solamente porque tuvo 6 mujeres, sino porque es el rey de Inglaterra que rompe con el Vaticano. Él estaba casado con Catalina de Aragón, ¿verdad? Hija de los reyes católicos. Catalina le había dado una sola hija, ningún varón, y ya era demasiado mayor para poder tener otro hijo. Y Enrique VIII quería su varón, quería su futuro heredero, ¿sí? Así que él quiere divorciarse de Catalina de Aragón y casarse de nuevo. Pero el Papa le dice que no está permitido, que eso no lo tiene permitido la Iglesia Católica. Así que Enrique VIII, después de luchar mucho tiempo contra el Vaticano, decide que se acabó, que el Estado de Inglaterra no reconoce más a la Iglesia Católica, no reconoce más al Papa ni al Vaticano, y crea la Iglesia Anglicana, colocando a la cabeza de esta iglesia al rey, a él mismo. Hoy en día la cabeza de la Iglesia Anglicana es la reina Isabel II, sigue siendo la reina, la cabeza de la Iglesia Anglicana. Así consigue divorciarse y se casa de nuevo con Ana de Boleyn, aquella que fue ejecutada en la Torre de Londres, porque la acusó de adulterio. Esta Ana de Boleyn le da otra hija, pobrecito el rey, le da otra hija, Isabel, que será Isabel I, ¿sí? Como solamente de una hija, se vuelve a separar, de hecho la ejecuta, la manda a ejecutar y se casa de nuevo, así hasta 6 veces. Así hasta 6 veces. Tuvo finalmente un solo hijo, que le tuvo con su tercera esposa, que se dice que fue su favorita, que es la que está enterrado junto a él en la capilla de San Jorge de Windsor, ¿sí? Un solo hijo, pero su hijo, cuando sube al poder, a los pocos meses de subir al poder, muere. Estaba destinado. Entonces sube al poder la primera hija, la de Catalina de Aragón, la española, María I, ¿sí? Que era católica, había casado con Felipe II de España, católica extremista, ¿sí? Y después de que ella muere, sube su hermanastra, la que había tenido con su segunda mujer, Isabel I. ¿Por qué voy a todo esto? Porque Isabel I era de la familia de los Tudor y la reina que había en Escocia era María de Estuardo, eran primas. Aquí las monarquías se casaban entre ellos, ¿ok? Y Isabel de Inglaterra, Isabel I, se la conoce como la reina virgen. Nunca llegó a casarse y se dice que nunca llegó a tener una relación, ¿sí? Como la reina virgen. Ella tenía miedo que su prima María de Estuardo de Escocia la depusiera y se quedara María como la reina de Inglaterra. Así que manda a ejecutar a su prima. Así, no nos andamos con tonterías, fuera, una cabeza menos. ¿Y qué ocurre? Que finalmente Isabel I, pues hija, si no has tenido relación, pues es que no vas a tener herederos. ¿Para qué mandas a ejecutar a tu prima? Es que al final la dinastía de Tudor se acaba. ¿Sí? Se extingue. ¿Y quién sube al poder? El hijo de la prima, a la que había matado, ¿sí? Que era Jorge V de Estuardo de Escocia, y se va a convertir en Jorge I, rey de Inglaterra. Y así es como Escocia se une a Inglaterra. Simplemente para que vieran pues cómo se produce esta unión entre Inglaterra y Escocia. Pero eran estados totalmente diferentes. De hecho, decirles, tienen unas culturas totalmente diferentes. Aquí vemos los trajes típicos de Escocia que van a ver por la calle, porque hay muchos hombres que todavía llevan su kilt, que es esta falda, la falda que es hecha de una tela de lana a cuadritos, ¿verdad? Y van así vestidos. Aquí tocan la gaita, el instrumento musical típico de Escocia, y hablan un dialecto que es el gaélico escocés.
Si ustedes ya saben que entre el americano y el inglés hay bastante diferencia, pues imagínense con el escocés. Es prácticamente nada que ver. Es un dialecto muy diferente, que incluso entre ellos mismos a veces tienen problema porque hay palabras diferentes y sonidos totalmente diferentes. O sea que eran dos estados completamente diferentes. De hecho, Escocia siempre había sido apartado. Era el pueblo de los bárbaros, de los celtas, de los vikingos del norte. Totalmente diferente. Bueno, pues vamos a conocer Escocia. Si Londres les ha gustado, les puedo asegurar que Edimburgo les va a encantar. Es pequeñita, nada que Londres. Londres es grande. Londres es una de las ciudades más habitadas de Europa, es la cuarta. Y Edimburgo tan solo tiene 500.000 de habitantes. Es muy pequeñita. Es muy chiquita, pero es una maravilla. Está dividida entre la parte antigua y la parte nueva. La parte antigua, donde está pues el castillo, donde está su calle principal, que es la Royal Mile, que une el castillo con el palacio de Holyrood House, el palacio real, un palacio todavía hoy en día utilizado por la familia Windsor, por la monarquía inglesa, que fue antiguamente la residencia de María Estuardo, aquella que fue asesinada, ¿verdad? Y por la parte nueva, que la parte nueva, por mucho que lo llamamos la parte nueva, tiene más de 300 años de historia. La parte nueva de Edimburgo. Así que nosotros el paseo, la visita panorámica, según llegamos al Holyrood House, el palacio real. Tendremos un tiempito para comer algo. Es un día en que normalmente el guía que les acompaña siempre les aconsejamos que compren un sándwich y que tomen algo rápido. ¿Por qué? Solamente pasamos la noche en Edimburgo. Queremos aprovechar, queremos conocerla. Si nos metemos en un restaurante vamos a tardar, vamos a demorar tiempo. Entonces vamos a aprovechar el día y después de la noche, pues aquellos que quieran se sientan tranquilamente en la plaza del Grassmarket, una placita llena de restaurantes, y ya pues se toman pues una comida un poquito mejor, más tranquila, una cervecita, una pinta, ¿sí? Porque como les digo, para poder aprovechar se lo van a aconsejar, les van a decir, tomes un sándwichito, aprovechamos y comenzamos rápidamente la visita panorámica, porque además estamos llegando 12:30 más o menos. Allí las horas de almuerzo, de comida, son diferentes, por ejemplo España o Italia, si ustedes han estado. Allí el almuerzo es de 12 de mediodía a 1:30, 2 de la tarde como muy tarde. A partir de las 2 la cocina de los restaurantes está cerrada y la cena es de 6 a 8. A 6 a 8. A partir de 8, 9 como mucho, también la cocina, los bares están abiertos, los pubs, pero la cocina para comer está cerrada. Entonces, para que sepan que se come temprano, se cena tempranito también. En todo el país. Y bueno, pues les decía, hacemos esta visita panorámica en el autobús, pasamos por algunas de las avenidas de la ciudad nueva, de la ciudad de Edimburgo, y después también terminaremos en el hotel donde dejamos las maletas, que es un hotel que está muy céntrico para ir caminando hasta la parte medieval, la parte alta. Decirles que Edimburgo está construida encima de 7 colinas, como muchas otras ciudades en Europa, y que está construida en la desembocadura del río Forth, donde el río Forth llega hasta el mar Atlántico, ¿sí? Entonces, de esas 7 colinas vamos a subir aquí. Esta es la segunda colina más alta de la ciudad, es la colina del Carlton Hill, donde hay unas vistas espectaculares de la ciudad, y les aconsejo que además ustedes suban en el momento de la caída del sol. Tiene unas fotos preciosas de esta ciudad cuando el sol se está ocultando, cuando el sol se está marchando, ¿sí? Aquí arriba de esta colina hay varios monumentos, entre ellos el que vemos aquí, este templete que fue construido para conmemorar a uno de los filósofos más importantes de Inglaterra del siglo XVIII, Douglas Stuart, uno de los filósofos más importantes. Hay una columna que es la columna que conmemora también al general Nelson, al que venció a Napoleón
buena parte. Y bueno, al fondo del todo allí se ve el castillo, que es la tercera colina más alta de la ciudad, y que está a 180 metros sobre el nivel del mar. Se ve también la aguja de la catedral de San Gales, y como les decía, desde el castillo hasta aquí abajo hay una calle. Es la calle principal que se llama la Royal Mile, la milla real, ¿sí? 1,8 kilómetros, y une el castillo con el Palacio Real. Y como se encuentra como en una colina, pues alrededor hay como pasillos, arcos de calles escondidas, por donde uno se puede meter, sale a unos patios preciosos, sin miedo a meterse por ahí, salen a unos patios preciosos y comunica lo que es la parte antigua con la parte moderna, que ya les decía que tiene más de 300 años de historia. Recordarles que de aquí es Sean Connery, y también de aquí es el escritor de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, también de Edimburgo. Miren, ahí se ve el castillo, ¿verdad? Arriba del todo. Aquí se ve la milla, la calle que va bajando, y que va a llegar hasta el Palacio Real. Es preciosa la ciudad. Otra de las recomendaciones que le puedo dar es que en la noche, todas las noches realizan desde la Catedral de San Giles, realizan un paseo nocturno, lo llaman el Paseo de los Fantasmas. Lo hay en todas las lenguas, lo hay también en español, y merece la pena porque les van a introducir por esas callecitas estrechitas que les digo, y les van a contar cómo era vivir en esa ciudad en la Edad Media, donde no había electricidad, donde eso estaba muy oscuro, y donde uno estaba expuesto pues a ser matados. De hecho, muchas veces había de hecho unos criminales que mataban a las personas y las vendían a los futuros médicos, a los estudiantes de medicina. Era ilegal estudiar los cadáveres, pero de alguna forma era como, digamos, clandestino, y lo vendían para que así pudieran estudiar cómo era el cuerpo por dentro. O sea que es un paseo nocturno, merece la pena. Te encuentran a esas anécdotas, anécdotas que, bueno, que no las escuchamos muchas veces, anécdotas de la ciudad. También comentarles que en verano se le llama también la capital de los festivales, festival de cine, festival de música, festival de gaitas, durante todo el mes de julio y agosto. Una ciudad con muchísima animación, con mucha animación, es muy bonita. Y comer, les decía, en el Grassmarket, una placita llena de mercados, y el plato típico de Escocia, yo les voy a decir cuál es, luego cada uno lo come o no lo come, es el haggis. Haggis o pollo relleno de haggis. El haggis es un plato hecho a base de las asaduras del cordero o de la oveja. Hígado, corazón, tripa, ¿okay? Hecha con eso. El haggis, sí, es el plato típico de Escocia, es el plato típico. Ustedes ya deciden si lo comen o no, pero eso es su plato típico, que va con las asaduras del cordero o de la oveja, mezclado con harina de avena, con cebolla, con hierbas y con especias. Así que a quien le guste. De Edimburgo nosotros nos vamos a marchar y nos vamos a ir hacia las Highlands, hacia las montañas, y vamos a dormir en Glasgow, que es la ciudad más grande de Edimburgo, la de mayor población, de Escocia, de la mayor población de Escocia, Glasgow. Es un día muy bonito de paisaje. Cruzamos las Highlands, las montañas, la parte alta de Escocia. Además, vamos a ver uno de los atractivos más importantes de este país, el famoso monstruo del lago Ness. ¿Sí? Ustedes lo quieren ver, ¿no? No se preocupen que lo van a ver, porque antes de ir al lago les vamos a dar una ayudita. Antes de ir al lago vamos a una destilería de whisky, tempranito en la mañana.
bien tempranito, en la mañana. Así después vemos al monstruo más fácilmente, ¿eh? No se le escapa luego a nadie. Entonces, vamos a una destilería de whisky. Ahí nos van a enseñar pues, cómo se produce el whisky. Saben que el whisky es la bebida nacional de Escocia. De hecho, se llama Scotch. Aquí lo llaman Scotch al whisky, ¿verdad? Es la bebida nacional. Es una palabra que en gaélico significa el agua de la vida, ¿sí? Y que para ser un whisky escocés tiene que tener mínimo 43 grados, que tiene que haber sido 2 veces destilado y tiene que haber sido envejecido mínimo 3 años en barricas de roble que anteriormente fueran utilizadas como barricas para envejecer el vino. ¿Sí? Son las características principales para ser whisky de Escocia. Nos van a mostrar un poquito pues, cómo es este proceso del whisky, cómo tienen que tomar la cebada, la tienen que remojar, la tienen que secar después a través de humo, en unos hornos de humo de turba, un carbón vegetal, lo van a fermentar, lo van a destilar después, hasta el proceso del whisky. Nos van a explicar que hay 2 tipos de whisky, uno es el single y otro es el blend. El single es el whisky puro y que normalmente solamente se encuentra en las destilerías pequeñas. Y el blend es el que encontramos en el supermercado, que es la mezcla de los diferentes singles. ¿Sí? Y esta destilería, el 99% de su whisky que produce es exportado o vendido a otras fábricas de whisky que producen blend. ¿Sí? O sea, es decir, que muy poquito de su whisky lo venden como single, como puro, ¿sí? Nosotros vamos a ver un poquito la fábrica, nos van a pedir que apaguemos los teléfonos porque hay mucho vapor de este licor en el aire y con cualquier chispita o lo que fuera podría provocarse un incendio, ¿eh? Entonces vamos a pasar por donde se destila, vamos a pasar por las diferentes salas del proceso del whisky y al final pues nos vamos a tomar una copita para que así vayamos más contentos hacia el lago Ness y podamos ver a Ness, ¿eh? Pasaremos por Inverness. La ciudad de Inverness es la capital de las Highlands, es una ciudad muy chiquitita, Inverness también en gaélico, en escocés, significa la boca del Ness, el río Ness, que tiene 20 kilómetros tan solamente y que sale del lago Ness, y que pasa por esta ciudad. Es la capital de las montañas altas de Escocia. Y llegaremos al lago. En el lago vamos a dar un paseo en barco de 40 minutos, más o menos. Más o menos tomamos el barco en Inverness, muy cerquita de Inverness, y nos va a llevar hasta las ruinas de un castillo que ahora les voy a mostrar. Este lago no es el más grande de Gran Bretaña. El más grande le vamos a ver más tarde, que es el lago Lomond. Pero este lago es el más profundo de la isla de Gran Bretaña. Tiene una profundidad de casi 250 metros. Es bastante profundo y debido a esa profundidad es por lo que se han formado estas historias del monstruo de Ness. Es una dinosauria femenina, se llama Nessie e incluso hay muchas personas que apoyan esta leyenda con fotografías y todo, ¿okay? Lo que ocurre aquí es que en los días fríos, como el lago tiene tanta profundidad, conserva la temperatura más bien cálida, ¿no? Pero cuando hace mucho frío, esa temperatura comienza a subir y al llegar a la superficie, al frío, ¿sí? Se crea un gran vaho. Un gran vaho que alimenta neblina, que alimenta todas estas leyendas del monstruo del lago Ness. Entonces haremos este paseo, es un paisaje espectacular, lleno de colinas, de mucha vegetación y llegaremos al castillo de Urquhart. El castillo de Urquhart son unas ruinas que tienen las vistas al lago, es uno de los castillos más visitados de Escocia porque mucha gente viene al castillo para ver al
el monstruo del lago Ness. Y ese castillo fue destruido en el siglo XIII por los ingleses, en estas luchas entre los escoceses e ingleses, les destruyeron y nunca más se volvió a reconstruir. Está así desde el siglo XIII, está en ruinas. Nosotros tenemos la entrada, de hecho llegamos en barquito ahí abajo, el puerto está justo debajo, subimos, tenemos un tiempecito aquí para caminar por las ruinas y después ya vamos a continuar pasando por un paisaje precioso por donde vamos a ver las vacas de las Highlands, vacas peludas. Estas vacas peludas las van a ver, continuamente están por todos lados, tienen mucho pelo para protegerse del frío que hace en estas tierras, y es un paisaje que cada vez va siendo más montañoso, que nos vamos acercando hacia Fort Williams, donde se encuentra al lado del Ben Nevis, de la montaña alta, donde vamos a ver muy poquitas poblaciones, muy poquitos, cero cultivo, porque son tierras altas donde no se da el cultivo y tierras muy frías, pero sí tierras donde se da siempre la ganadería y los bosques de pinos. Así que es un paisaje excepcional, es un día de paisajes realmente. Llegaremos también a Fort Agus. En Fort Agus es donde vamos a bajar del autobús también para ver el canal de Caledonian. Este canal fue construido en 1810. Es un canal que tiene 100 kilómetros, que une el mar del norte al este de la isla de Gran Bretaña con el mar de Irlanda, el que da hacia la isla de Irlanda, al oeste, ¿verdad? Y es un canal que se construyó para que los barcos no tuvieran que dar toda la vuelta por el sur de la isla, o bien no tuvieran que pasar por el norte, que era mucho más corto, pero eran aguas más bravas, que son las que vienen del norte y que llevan muchas más corrientes y que podrían pues, hundirse en este camino, ¿sí? Ese canal de 1810, solamente una tercera parte del canal es construcción artificial, construcción hecha por el hombre, que es lo que vemos. Son 29 esclusas. 29 esclusas que se han construido a lo largo de los 100 kilómetros de canal y que une esos dos mares, y a través de este canal y las esclusas también hay varios lagos, como el propio lago Ness, ¿sí? Que es la parte natural. Es decir, los barcos entran por el mar, van bajando estas esclusas, luego atraviesan un lago, luego vuelven otras esclusas, van a otro lago. Recuerden que son montañas, que las montañas vienen del noreste hacia el suroeste, por lo cual según se van acercando al mar de Irlanda va bajando la altura y por tanto pues, tienen que salvar esta diferencia de nivel entre el lago de aquí arriba y el lago de aquí. Para eso sirven las esclusas, ¿verdad? Las cierran, quitan el agua y los barcos van bajando para que permitir entrar en estos lagos para continuar su camino. Fue muy utilizado, pero durante la época de la reina Victoria lo paralizaron porque comenzaron pues, los barcos de vapor que tenían eran más grandes, ¿sí? Y después la reina Victoria mandó a que se hicieran obras en el canal, a que hicieran mayor profundidad, pero hoy en día pues solamente es utilizado por barcos de recreo, veleros, que lo siguen atravesando para no dar toda la vuelta. Los barcos grandes, ven que son chiquititas los canales, ¿verdad? Pues no, prácticamente no entran por aquí. Además que es súper costoso atravesar el canal, que sí que es verdad que se ahorran porque ahorran pues gasolina para dar toda la vuelta a la isla, ahorran tiempo, pero es bastante costoso atravesar este canal, pagan. Bajaremos aquí, con suerte, normalmente siempre hay algún barco cruzando, siempre hay alguno que está pasando de un lado a otro, así que podremos, porque muchas veces hacen fila de un lado o de otro, porque cuando está bajando uno no puede subir el otro. Entonces siempre se ve alguno cómo rellenan las esclusas, el agua, cómo las vacían para dar paso a los barcos. Y de Fort Agus vamos a pasar por la ciudad de Fort William. Es una ciudad de una sola calle y aquí lo importante de esta ciudad es que está al lado del Ben Nevis, de la montaña más alta de la isla de Gran Bretaña, ¿verdad? Y la montaña más alta de todo el país. Y que además aquí es donde se encuentra la única
pista de esquí que hay en el país, porque como les decía, su montaña no es tan alta, aunque tenga nieve, sí, pero tiene 1.344 metros de altura, no es tan alta el Ben Nevis. Y después ya llegaremos bordeando el lago Lomond, que este es el más grande de la isla de Gran Bretaña, el segundo del país, superado por uno que hay en Irlanda del Norte, ¿sí? Miren qué paisaje, es un paisaje espectacular, como les digo, es un día de paisaje, un día donde vamos a ir recorriendo todo lo que es la parte de Escocia y es fantástico. Escocia es una maravilla por sus paisajes, todo verde, bosques, lagos de origen glaciar. Este es mucho más grande, le vamos a ir bordeando, tiene 32 kilómetros de este a oeste, 8 kilómetros de norte a sur, ¿sí? Y le vamos a ir bordeando para llegar a las tierras bajas, ya donde se encuentra la ciudad más grande de Escocia, que es Glasgow. La es más grande que Edimburgo. Glasgow fue muy bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente el 80% de su ciudad quedó destruida en la Segunda Guerra Mundial porque fue un puerto muy importante. De hecho, fue uno de los puertos más importantes del país después de Londres. Y durante la época de la Reina Victoria, esa gran expansión del Imperio Británico, aquí fueron donde se construyeron los buques transatlánticos, el transatlántico de Lusitania, el transatlántico de Aquitania, el Queen's Mary, el Queen's Elizabeth o también el velero real británico fue construido aquí. Tenían los astilleros más importantes del país. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeado. Nosotros llegamos, nuestro hotel también está en el centro, podemos salir a caminar, a tomarnos una pinta, a ir a cenar tranquilamente. Al día siguiente, antes de marcharnos de Glasgow, haremos un pequeño paseo con el autobús por sus avenidas principales y conociendo los pocos edificios que sobrevivieron de la Segunda Guerra Mundial, como es su antiguo mercado, hoy en día utilizado como centro de arte, como es la catedral y como es también la torre de Tulford, que era el monumento más antiguo y que es lo único que queda de su antiguo ayuntamiento. Y nos vamos hacia Irlanda del Norte. Ese es el ayuntamiento. Nos vamos hacia Irlanda del Norte, vamos a ir bordeando la costa del Atlántico, vamos a llegar hasta el puerto donde cogemos un ferry para cruzar a la isla de Irlanda, ¿verdad? Un ferry que tarda unas 2 horas aproximadamente. Dentro de estos paquetes hay la opción de poder terminarlo en Dublín. ¿Sí? Hay la opción de hacer el recorrido de Irlanda de 4 días y volver a Dublín y terminar en Dublín. Hay la opción de no hacer el recorrido de Irlanda, como veíamos en el flyer, e ir directamente a Londres. O hay la opción de hacer toda Irlanda también e ir a Londres. Tienen varias opciones. Simplemente para aquellos que terminaran en Dublín, que no volvieran a Londres, en el barco habría que gastarse las libras. Porque ya en Irlanda del Sur, ya son euros. En Irlanda del Sur, ¿ok? Entonces, en el barco se pueden cambiar, en el barco lo pueden gastar, en el barco aceptan las dos monedas, para que uno, pues, si va a terminar en Dublín, no se quede con las libras esterlinas que ya no les van a servir. Hacemos este recorrido en barco y llegamos a Belfast. Belfast no tiene demasiados monumentos. Este es su ayuntamiento, donde nosotros vamos a parar con el autobús y vamos a tener un tiempo libre, porque justo enfrente es donde está su barrio peatonal, su zona peatonal y su comercio. No tiene demasiado, como les digo, monumentos, pero en el camino desde el puerto hasta llegar al ayuntamiento, nosotros vamos a pasar por uno de los emblemas más importantes de la ciudad de Belfast. Belfast es conocida por 2 cosas principalmente. Bueno, es la capital del norte de Irlanda, ¿verdad? La ciudad de Belfast es conocida porque en ella se construyó en el año 1912 el famoso Titanic. Fue construido en Belfast y es conocido por los conflictos que hubo entre protestantes y católicos desde 1968 hasta 1988.
durante 20 años. Estos habitantes de Belfast, los protestantes que apoyaban a que la isla de el norte de Irlanda estuviera bajo la soberanía de Inglaterra, y los católicos que querían unirse con el resto de Irlanda y ser una república como el resto de Irlanda, ¿sí? Lo que ocurría que ese conflicto viene de mucho más atrás. Los ingleses habían entrado en varias ocasiones a la isla de Irlanda, pero en 1609 definitivamente Irlanda es reconocida como parte de Inglaterra. 1690, Inglaterra se hace definitivamente con el control de Irlanda y somete a los irlandeses a la soberanía de Inglaterra. Ahora, 1690 comienzan las revueltas y finalmente en 1922 Irlanda del Sur se separa y consigue su independencia de Irlanda del Norte. Irlanda del Norte, la mayoría eran protestantes. Inglaterra son protestantes, pero Irlanda del Sur son católicos. Son católicos. Ahora, en Belfast, en la capital, viven tanto protestantes como católicos. Durante 20 años, los cargos políticos, cargos de la policía, lo tenían los protestantes. Entonces, los católicos se rebelaban en el norte de Irlanda porque ellos eran una minoría y estaban sometidos a la voluntad de los protestantes y querían que esa parte del norte de Irlanda se uniera con Irlanda del Sur. 1988, digamos que llegaban a un acuerdo y que los cargos políticos, policiales, los cargos más importantes de la administración se van a distribuir entre católicos y protestantes. Pero durante estos conflictos bélicos fuertes que se mataban entre ellos, se construyó un muro de ladrillo que separaba el barrio de los católicos del barrio de los protestantes. Ese muro existe, porque el conflicto, aunque supuestamente en 1988 hubo un tratado que acaba con este conflicto, todavía sigue habiendo tensiones entre protestantes y católicos. Pasaremos con el autobús para ver este muro y veremos la parte católica donde está la bandera de Irlanda, donde pintadas en la pared que pone abajo la reina, y viva la República de Irlanda. Sin embargo, al otro lado vamos a pasar al barrio protestante, donde está la bandera del Reino Unido y donde pone aquí no hay papa ni papado. O sea que todavía este conflicto existe. De hecho, el muro todos los años, el 12 de julio, se cierra. Y hay una gran vigilancia policial porque el 12 de julio los protestantes celebran una victoria. El 12 de julio de 1690 fue cuando definitivamente Inglaterra se quedó con el poder de Irlanda, ¿sí? Entonces los protestantes celebran esa batalla, la victoria de los ingleses, y ahí es el día de mayor tensión todavía entre protestantes y católicos. De hecho, los católicos se relacionan solo con los católicos, los protestantes solo con los protestantes. Sigue existiendo esa tensión, pero no como la tuvieron hasta 1988, que se mataban entre ellos y que estaba la IRA. La IRA, que era pues este cuerpo terrorista también de Irlanda, que pretendía la fuerza de la unión de Irlanda del Norte a la fuerza, fuera como fuera, con la Irlanda del Sur. Pasaremos por el muro y pararemos, como les digo, en el ayuntamiento. Tendremos un tiempito aquí en el ayuntamiento, que como les digo, enfrente está la calle comercial, calle de negocio, y después nos vamos a ir ya hacia Irlanda y vamos a entrar por fin a Irlanda del Sur, país independiente, Irlanda del Sur. Su capital es Dublín, la bandera verde, blanca y naranja, ¿sí? Esta bandera que representa el verde a los católicos, ya que San Patricio, que es el patrón de Irlanda, cogió un trébol, la planta de un trébol, para explicar la Santísima Trinidad, para explicar cómo tres personas podían existir en una sola.
el trébol, por eso el verde. El rojo representa la familia de los Orange. La familia de los Oranges reinó en Inglaterra durante principios del siglo XVIII y fue esta familia la que introdujo el protestantismo. Entonces representa a los protestantes. Y el blanco, la paz entre católicos y protestantes. La bandera de Irlanda. Irlanda es un país de música, un país también de paz, un país también verde, completamente verde, de suaves colinas, de castillos. Irlanda ha sido un país que en numerosas ocasiones ha estado acechado por los celtas, vikingos e ingleses, así que la construcción de varios castillos por todo el paisaje, muchos de ellos que hoy en día están en ruina, pero que nosotros vamos a conocer, estos castillos de Irlanda. Sí. Entonces, en Irlanda que llegaremos a su capital, a la ciudad de Dublín. La ciudad de Dublín es también pequeñita, tampoco es tan monumental como Londres, como Edimburgo. Nosotros vamos a hacer una panorámica y vamos a pasar por los edificios gregorianos que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Es una ciudad donde el casco histórico está al otro lado del río, el río Lefroy, que separa un poco la parte moderna de la parte antigua de la ciudad, que tiene una sola universidad, el Trinity College, que se puede visitar, está en el centro. Además es muy famoso este college por tener una de las bibliotecas más ricas que existen en todo lo que es el norte de Europa, ¿sí? Ahí vemos el centro animado, lleno de comercio, lleno de mucha música. Les digo que los islandeses, si no fuera por la música, decimos que se volverían locos, porque es un país también con mucha lluvia, así que con ese clima lo único que pueden hacer para soportarles es tomar sus pintas, sus cervezas y hacer música. De hecho, grandes grupos musicales vienen de Irlanda, como The Corrs, son irlandeses, Sinead O'Connor es de Inglaterra, U2, el grupo de U2 es The Commitments, Enya también, tienen muchos grupos conocidos que son de aquí, de Irlanda. La ciudad de Dublín también tiene una historia literaria muy importante. Oscar Wilde era de Dublín y Jonathan Swift, el escritor de Los viajes de Gulliver, era también de Dublín. Así que tiene una historia literaria también muy importante esta ciudad. Nosotros hacemos esta visita, terminamos ahí en el centro, en su parte peatonal. Aquellos como quieran, como les digo, pueden visitar el Trinity College, la universidad principal de la ciudad. Y también los que les quieran pueden visitar la fábrica de la Guinness. Esta fábrica fue fundada aquí en Dublín en el año 1790, una cerveza que es conocida internacionalmente, ¿verdad? La Guinness. Y pues dentro vemos el museo, también nos explican un poquito el proceso de la cerveza. Vemos un museo donde hay pues históricamente sus botellas desde el principio, sus etiquetas, su marketing, y arriba del todo del edificio, que es un edificio todo de ladrillo, pero en la parte de arriba, cuando ya terminamos el museo, hay como una terraza cristalada, de cristal, ¿sí? Una terraza donde hay unas vistas fantásticas de la ciudad, y además de podernos sentar a contemplar la vista, nos dan con la entrada del museo una pinta de Guinness, nos dan una cervecita. Así que pues estamos arriba contemplando la ciudad y probando a ver qué tal salió la cerveza, ¿verdad? A ver cómo fue esa fabricación. Comentarles como curiosidad que la fábrica de Guinness fue la primera empresa que dio vacaciones pagadas a sus trabajadores en el mundo. ¿Sí? Guinness, y que también fue la primera empresa que consiguió un seguro social para sus trabajadores, ¿no? Seguro social de trabajo. O sea que como curiosidad para la empresa de la Guinness. También aquellos que deseen pueden visitar la famosa cárcel de Kilmainham. Esta cárcel fue donde estuvieron los líderes de las revueltas de la independencia de Irlanda, aquellos que querían la independencia de Irlanda, desde el siglo XVIII hasta el 1922, año en que Irlanda del
del Sur se separa, se independiza completamente del norte, 1922. Se puede visitar, es un museo actualmente, y pues aquí estaban, daba igual que fueran hombres, mujeres, niños, estaban todos juntos, en la misma. Y aquí se rodó la película de En el nombre del Padre, ¿no? Se rodó en esta cárcel. Bueno, pues pasear un poquito por la ciudad, visitar algunos de sus pubs, ya que en la mayoría de los pubs tienen música en vivo por todo el país. Es algo que les recomiendo al 100%. En sus ciudades salir, comer. ¿Dónde vamos a comer? Estos países no tienen una gastronomía que uno pueda recomendar. Yo no les voy a recomendar que coman fish and chips. O sea, que lo prueben, pero todos los días comiendo fish and chips y más de eso no hay un plato inglés que digamos que sobresalga, ¿no? No hay una. De hecho, para que ustedes vean, en inglés no hay una palabra o una expresión para decir que aproveche. Buen provecho, no existe, ¿sí? La gastronomía pues no es una gastronomía que destaque, ¿no? Pero una de las cosas que sí les recomiendo es que para cenar o para almorzar que entren en esos pubs y coman allí, porque tienen el plato del día. El plato del día, que puede ser un escalope de pollo con arroz o con patatas, o puede ser una hamburguesa, o puede ser lo que sea, ¿no? A veces una sopa, el plato del día. Pero realmente merece la pena comer en los pubs. Lo primero, tenemos ese ambiente típico del país. Tenemos, estos países son celtas. Aquellos países que estuvieron durante más tiempo bajo el dominio de los romanos son países donde su bebida nacional es el vino. Pero estos países que estuvieron en el norte, que están en el norte, que estuvieron durante más tiempo pues, dominado por una cultura celta, su bebida nacional es la cerveza. De hecho, en el paisaje, saliendo de Londres, yendo para York, veremos cultivos del lúpulo. Cultivo de lúpulo, una planta muy grande que cuelga así a lo alto. ¿Sí? Y veremos esos cultivos de lúpulo. Cuando uno entra en un pub, ya saben que allí es la pinta. La pinta es una cerveza de medio litro, si no tienen que decir media pinta. Y cuando entramos al pub para pedir una cerveza, tenemos lo primero de todo que fijarnos en los diferentes grifos que hay, ¿sí? Porque son siempre de grifo. Porque uno no puede decir una pinta, no. Tiene que decir una pinta de Fox o de Carlsberg o de lo que sea, o de Guinness o Pellsbury, pero hay que decir la marca, hay que decir el nombre. Pueden preguntar, pues cuál es más flojita, o cuál es negra, o cuál es de levadura, o cuál trigo, ¿sí? Para saber cuál es cuál, pero tienen que decir la marca. No se pide solamente una pinta, sino que se pide por nombre de la cerveza. Entonces les recomiendo que, además que como les digo, es algo de la cultura del país y vamos a conocer el país, con lo cual hay que entrar, que aunque no tomen cerveza hay Coca-Cola, refresco, ojo, vino en un pub no van a encontrar. No, tienen que irse ya a un restaurante, que puede ser un restaurante italiano, restaurante español, que hay, porque hay restaurantes de todo el mundo. Hay gastronomía de todo el mundo, en las ciudades grandes, sobre todo Dublín, Londres, Edimburgo, ¿ok? Pero en un pub o es cerveza o es refresco. Entonces, sí les recomiendo esto, primero, son mucho más económicos. Aquel que va a un restaurante, ya sea italiano, chino, que a veces es italiano, dicen, pero es más económico. Dentro de Inglaterra, no. Es un restaurante, ¿sí? Digamos que como tiene una categoría superior, los pubs es de la calle, del pueblo, donde van ellos, Entonces, un restaurante, digamos que los precios para comer van a ser más altos. Inglaterra es un país que es más caro que Puerto Rico. Irlanda es como aquí, quizás pues un poquito más barato, no, más o menos, es como aquí, Irlanda es como aquí, pero Inglaterra es más carito. La libra esterlina es más fuerte que el euro, y pues los precios, pues si en Irlanda me vale una cerveza 3-4 euros, pues en Inglaterra me va a valer 3-4 libras esterlinas, ¿sí? Con lo cual estoy pagando más porque la libra está más fuerte que el euro, ¿sí? Son las dos monedas que vamos a utilizar, libra esterlina en todo lo que es la isla de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, y el euro en lo que es Irlanda del Sur, las monedas que vamos a utilizar.
simplemente sigo ahora con Dublín, pero para que sepan lo de las monedas, mi opinión personal es que el mejor cambio que les van a hacer es cuando ustedes sacan de la tarjeta, me da igual en qué país. Lo normal, el mejor cambio es el cambio del banco. Cuando ustedes meten la tarjeta en un cajero, un ATM, que la hay en toda parte, ¿sí? Meten su tarjeta, ponen su código y sacan dinero. ¿Qué ocurre? Que ahí cada banco te va a cobrar un impuesto de transición, ¿sí? Normalmente los bancos en Europa, no sé aquí en Puerto Rico, porque aquí yo no tengo cuenta, pero en España, por ejemplo, me cobran cada vez que yo hago una transición que saco de aquí o que saco de cualquier país, me cobran entre 2 a 3 euros cada vez que hago una transición. ¿Qué ocurre? Que yo, en vez de sacar $50 hoy y mañana otros 50, lo que hago es que saco 300 de golpe. Y ya está. Y me van a cobrar lo mismo. ¿Sí? Claro, si ustedes están sacando 50, mañana otros 50, cada vez que ustedes están sacando les va a cobrar esos 2 o 3 euros, por lo menos en España es lo que cobran, por sacar de un cajero extranjero, de fuera del país. ¿Es el mejor cambio? Si ustedes van a una casa de cambio, que aquí van a encontrar pocas, porque hoy en día con la tecnología se acabaron las cabinas telefónicas, ya no encontramos cabinas telefónicas en ningún lado, ¿sí? Y con la tecnología ya están desapareciendo las casas de cambio, y es verdad, están desapareciendo por toda Europa, cada vez quedan menos casas de cambio, y las que quedan les van a aplicar el cambio que ellos quieran, porque no son un banco. Y al final van a pagar más que esos 2 o 3 euros que pagaron cuando retiraron dinero del ATM. Ese es mi consejo. Ahora, siempre hay que llevar algo de dinero en efectivo por si acaso en algún momento la tarjeta se bloquea o tenemos, yo que sé, un percance con la tarjeta, un poco de efectivo. Pero mi consejo es que cuando lleguen al país, mismo en el aeropuerto al llegar tienen cajeros, retiren su dinero ya en libras, ustedes tienen que poner ya la cantidad en libra y le va a salir. O sea, lo que me refiero es que si ustedes ponen 300, no les van a salir en dólares, ya les salen libras, que tienen que hacer sus cálculos para poder sacar el dinero. Pero mi consejo es ese, que saquen y que se olviden de las casas de cambio, lo primero porque ya no se encuentran tan fácilmente, porque están desapareciendo, cada vez hay menos, en pueblecitos como los que hemos visto de York, Durham, Alnwick, Glasgow, no hay casas de cambio. No hay casas de cambio. En Londres, Dublín, Edimburgo, sí, pero en esos pueblecitos pequeños no existen las casas de cambio. Y en los restaurantes se puede pagar con tarjetas siempre. Y en los pubs también. En esos pubs de cerveza te la aceptan por una cerveza. Se paga con tarjeta sin problema. La mayoría de los sitios hoy en día ya en Europa se paga con tarjeta. Se paga todo, o sea, incluso los taxis, no 100% de ellos, pero muchos taxis ya están preparados para que paguen con tarjeta. O sea, que no tienen problema, ¿sí? Bueno, simplemente así un poco, ¿no? Como aclaración por la moneda. Van a usar esas dos tanto. ¿Y qué ocurre? Que así uno, pues, ya me quedan poquitas libras, pero ¿cuántos días me faltan por estar aquí? Pues si solamente me falta ya mañana y ya salgo, no tengo que sacar más. Voy a aguantar con lo que tengo. Aunque me queden 20 libras, pago todo lo que sea con la tarjeta y esas 20 libras para una Coca-Cola o para lo que sea, ¿no? Entonces, para no sacar más y no quedarse con la moneda. Y una vez que llegamos ya a Irlanda del Sur, ya cuando vamos a retirar el dinero, vamos a retirarlo en euros. Y ya las libras nos hemos olvidado de momento. Después de Dublín vamos a comenzar a conocer este país que es Irlanda del Sur. Como les digo, es una vuelta de 4 días y vamos a ir conociendo diferentes lugares. Como les comentaba, aquellos que ya hicieron este recorrido y quieren terminar en Dublín, existe la posibilidad ahí de terminar en Dublín. Aquellos que no quieren dar la vuelta más a Irlanda porque no tenga tiempo, porque no les apetezca, existe la posibilidad de Dublín irnos para Londres y terminar en Londres. O sea, hay varias ofertas dentro del folleto, ¿sí? Están combinadas con Irlanda, sin Irlanda, terminando en Dublín, terminando en Londres, hay varias alternativas. Nosotros nos vamos hacia Cork, es la segunda ciudad de Irlanda, la segunda ciudad principal de Irlanda, y vamos a pasar por estos preciosos jardines del Palacio de Powerscourt. Es un palacio privado, el interior del palacio no le podemos
podemos visitar, ¿sí? Pero sus jardines sí. Tiene una parte de jardines italianos, una parte de jardines japoneses y además, como curiosidad, hay un cementerio de mascotas. Ahí están enterrados algunos perritos, gatos, incluso vacas. Si ustedes caminan por allí, verán las tumbas de dos vaquitas que se llaman Eugenia y Princes, y que están ahí sus lápidas en el cementerio de mascota. Tenemos la entrada incluida a los jardines. Repito, palacios privados, no se visita el interior, pero sí sus jardines. Sus jardines se visitan y son una maravilla, son preciosos. Y después de aquí nos vamos hasta Kilkenny. Kilkenny es una ciudad medieval, también muy chiquitita, 8.000 habitantes, que es conocida como la ciudad del mármol, porque la mayoría de sus construcciones tiene decoración o incluso muchas están construidas completamente de un mármol negro que tiene fósiles blancos en el interior y que se extrae de una cantera muy cerquita de la ciudad. Y por eso se conoce como la ciudad del mármol. Aquí paramos para pasear un poquito, para comer, para almorzar. También tiene su castillo, que hoy en día es un museo el castillo, pero mi opinión, vamos a ver más castillo. No es necesario que entremos en todos. Ustedes van a ver que los que vamos a visitar suelen ser los más importantes y se les incluye la entrada, ¿sí? Entonces, en este caso, yo les pongo aquí la foto del castillo porque vamos a ver mucho. Como les digo, en Irlanda está lleno de castillo. Debido a todas esas guerras que tuvieron los invasores que querían conquistar la isla, está llena de castillos, no faltan castillos en Irlanda. De Kilkenny nosotros nos vamos, por ejemplo, a la fortaleza de Castle. Ahí sí se les incluye la entrada. ¿Son ruinas? Casi todos los castillos de Irlanda hoy en día son ruinas, porque ya no hay estas guerras, ya no nos sirven para nada. Y cuando se destruyeron así se quedaron, o con el paso del tiempo se han ido deteriorando. Esta fortaleza de Castle se encuentra encima de una roca, ¿sí? Y es la principal de Irlanda, porque fue el lugar donde fueron bautizados los primeros reyes de Irlanda. Recuerden que Irlanda del Sur es católica. El patrón de Irlanda es San Patricio. El 17 de marzo se celebra San Patricio, ¿verdad? Y aquí San Patricio, en el siglo V, un castillo anterior o una fortaleza anterior a esta, fue donde bautizó a los primeros reyes de Irlanda. Fue destruida en el siglo XVII por Oliver Cromwell de Inglaterra, ¿sí? Durante el periodo de la República Inglesa. La destruyó porque sabía que este era el símbolo de los irlandeses, el símbolo del nacionalismo, en estas guerras de que Irlanda quedara bajo el control completo de Inglaterra, destruyeron este castillo que era el castillo principal de Irlanda. Es precioso, ruinas, pero es una maravilla, es súper bonito este castillo, ¿sí? Tenemos la entrada incluida, podemos pasear. Lo primero, las vistas que tienen desde ahí, se encuentran en una roca, hay unas vistas preciosas, todos los campos verdes, las ovejitas que están ahí alrededor pastando, ¿sí? Se encuentran también cementerio con cruces celtas que vamos a ver más tarde. Creo que hay una foto. Bueno, en la foto de dentro fue un castillo que perteneció al obispo de Irlanda, y por tanto pues una iglesia principal que dentro de este castillo. Es bastante bonito. Se encuentra también la cruz de Patricio, de San Patricio, el patrón de aquí. Y bueno, pues después de Castle nos vamos a Cork. Cork es la segunda ciudad de Irlanda, es muy bonita. La ciudad de Cork se encuentra situada encima de una colina. El río Lee, que es el que pasa por aquí, se bifurca con dos canales y en el medio de estos dos canales hay una pequeña colina y encima es donde está construida la ciudad de Cork. La ciudad de Cork destaca también por su catedral, que la ven allí al fondo, la catedral de Santa Ana, y a la torre de esta catedral la llaman la Mentirosa, porque si ustedes se fijan tiene un reloj en cada lado, es cuadrada, tiene 4 relojes y se dice que cuando uno mira desde abajo, desde la base a la torre, pues da en cada lado una hora diferente, da la sensación de que tuviera una hora diferente, por eso la llaman la Mentirosa. Aquí también en la noche dormimos en el centro, son ciudades pequeñas, dormimos muy céntrico y hay un pub que se llama Sin E, así como suena, Sin E, con acento en la E.
Sí, y es un pub que se recomienda mucho porque hay siempre, todas las noches, conciertos de violinistas. A veces he llegado a tener hasta 4 y 5 violinistas en la misma noche, dentro de este pub, así que sí les recomiendo, es un pub bastante famoso. Hay varios, pero el cine es uno de los más famosos. Es una ciudad muy bonita, es una ciudad preciosa. La calle principal es la calle St. Patrick y es donde se encuentra la catedral y los diferentes monumentos principales de Cork. Y después de Cork nos vamos a ir hacia Limerick. Cork está en el sur de la isla, estamos haciendo un giro, ¿verdad? Hemos venido de Dublín, que está al este, hemos bajado al sur, ahora nos vamos hacia el oeste, pero al suroeste, todavía aquí abajitos, para luego subir a un poquito más al norte. Hacemos una paradita en Kinsale. Kinsale es un pueblo muy hermoso que ahora les voy a mostrar. Precioso, para mí me pareció uno de los más bonitos, pero antes de llegar al pueblecito de Kinsale hacemos una paradita también a la fortaleza de Kinsale, ¿sí? A esta fortaleza, una fortaleza en forma de estrella, ¿sí? Una fortaleza donde se dio una de las batallas también más importantes que ha tenido Irlanda a principios del siglo XVII. En esta batalla lucharon los irlandeses apoyados por la flota naval española contra los ingleses. Por supuesto ganaron los ingleses de nuevo, y los españoles intentaban apoyar a los irlandeses porque habían sido derrotados en la fuerza armada. La invencible española había sido derrotada por la flota naval inglesa. Digamos que quería de alguna forma tomar revancha, vengarse de esta derrota. Entonces aquí fue esta batalla entre irlandeses junto con españoles a los ingleses. Y además otra anécdota, en la costa, aquí muy cerquita de esta fortaleza, es donde también en la Primera Guerra Mundial un submarino alemán torpedeó al transatlántico Lusitania, que estaba regresando, que estaba volviendo de América, que iba hacia Liverpool, ¿sí? Y fue torpedeado aquí en la costa muy cerquita de Kinsale, y murieron todos los civiles que había dentro. Iremos al pueblecito, miren, es que es precioso, es súper bonito, es todo pintado en colorines, en colores, azul, amarillo, es un pueblecito de pescadores, y saben que los pueblecitos de pescadores normalmente pintan sus casitas de color. Hay varias hipótesis, una la cuentan los pescadores y otra la cuentan las mujeres de los pescadores. Yo les cuento los dos y ustedes se quedan con la que más les guste, ¿ok? Los pescadores dicen que como ellos pasaban mucho tiempo faenando, pescando en el mar, ¿sí?, que pintaban sus casas de color para que cuando ellos estaban ya de vuelta regresando, desde lejos pudieran divisar su casa y se sentían más cerca, ¿no? Ahora, las mujeres de los pescadores dicen que cuando sus maridos regresaban de estar en alta mar, lo primero que hacían era irse directamente a las tabernas, y que cuando salían de las tabernas eran incapaces de reconocer cuál era su casa. Así que les pintaban la casa de color para que cada uno se acordara dónde tenía que regresar. Es muy bonito. Ahí tendremos también servicio para caminar, para pasearlo, para tomar un café. La verdad que es un pueblo todo colorido, muy limpio. Ambos países, tanto el Reino Unido como Irlanda, son muy limpios, muy seguros, que podemos caminar. Cuando les digo salgan por la noche a pasear por el centro, salgan, porque es bonito y porque es seguro. Estas ciudades para nada, no hay ningún peligro, no hay robos, no hay... A ver, carteristas lo hay en todos los lados, aquí menos que en otros sitios, pero nunca podemos dejar desatendidas nuestras pertenencias, ¿ok? Siempre tenemos que tener precaución, pero les puedo asegurar que aquí prácticamente es que no pasa nada, De Kinsale nos vamos al parque de Killarney. Este parque es el primer parque nacional de Irlanda, el primer parque nacional de Irlanda. Nosotros vamos a llegar a Killarney y de ahí nos vamos a ir hacia el lago de Killarney, que está ahí al norte. Y vamos a hacer un paseo en barco, un paseo aproximadamente de unos 40 minutos recorriendo este lago. Este lago está lleno de islitas, unas 23 islitas. Todo rodeado de bosques, y también aquí
veremos las ruinas de otro castillo y de aquí tomaremos unas calesas, que las vemos ahí en la fotografía, unas calesas que nos van a llegar de vuelta al pueblo pasando por todo el bosque, el bosque de Killarney, parque nacional, como les digo, el primero de Irlanda, también paisajístico, visita paisajística, incluida ese paseo en barco, ese paseo en calesa. Y de Killarney nos vamos a Dare. Dare se dice que es una de las ciudades más bonitas de Irlanda del Sur, donde conservan sus casitas antiguas, con más de 100 años de historia. La mayoría casitas que tienen esos tejados de paja, ¿sí? Muchas de ellas hoy en día se han conservado porque se han transformado en restaurantes, se han transformado en tiendas de artesanía, ¿sí? Pero otras siguen siendo por su familia, por la familia. Es también muy lindo, se dice, como les digo, que es uno de los pueblecitos más hermosos de aquí de Irlanda del Norte. Dormimos este día en Limerick. Limerick, bueno, se conoce por las ruinas de su castillo, fue el castillo de Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra fue uno de los 2 hijos del rey Enrique II de Plantagenet, hijo inglés, rey inglés, perdón, que tuvo a Juan Sin Tierra y Ricardo Corazón de León. Fueron sus 2 hijos, ¿sí? Ricardo Corazón de León fue rey de Inglaterra y más tarde su hermano, Juan Sin Tierra, también llegó a ser durante un breve periodo el rey de Inglaterra. Él fue el que firmó la primera Carta Magna. La Carta Magna, digamos que se puede decir que fueron la primera carta firmada por un rey que reconocía los derechos del pueblo. Los derechos humanos, los derechos del pueblo. Y la fue firmada por Juan Sin Tierra. Limerick tiene este castillo. Hacemos una breve paradita aquí en el castillo de Limerick antes de irnos al hotel donde tenemos la cena incluida esta noche en Limerick. Y de Limerick al día siguiente vamos a ir hacia Galway, es decir, que estábamos en el sur oeste de la isla y vamos a subir, ¿verdad?, bordeando la costa del oeste hasta Galway. Y vamos a visitar por el camino Bunratty. Bunratty es un pueblecito construido con 300 edificios traídos de diferentes partes de Irlanda para representar cómo era la vida en un pueblo durante el siglo XIX. Son casas antiguas que se han trasladado piedra a piedra y que se han vuelto a construir aquí. Es, digamos, un museo al aire libre, ¿sí? Dentro de las casas pues están las camas, las cocinas, tal y como eran durante el siglo XIX. De hecho, por el pueblo se ve pues paseando a gente con sus trajes típicos de la época. En la escuela veremos al profesor que el que quiera pues se puede sentar un poco ahí en los bancos de la escuela y que les va a enseñar el irlandés. El idioma que se habla en esta isla o el idioma nacional de esta isla es el irlandés. El irlandés tiene tan solo 18 letras. No existen ni la Q, ni la W, ni la V, ni la Z, ni la Y, ni la X. No existen en el irlandés. Pero solamente es hablado oficialmente por un 10% de la población. Pero es el idioma oficial. Entonces uno se puede sentar en la escuela, ahí está el profesor, para aprender un poquito de irlandés. Y también dentro de este museo al aire libre hay un castillo del siglo XV que tienen la entrada incluida, todo este museo al aire libre, y esa entrada les da oportunidad para visitar el castillo. Es uno de los mejores castillos que van a visitar. Hasta ahora que hemos visto ruinas, las ruinas del castillo de Kassel, las ruinas del castillo de Cuart, las ruinas de la mayoría de castillos que fueron destruidos durante estas guerras por las invasiones. Pero este castillo del siglo XV es original y lo mejor de todo, está amueblado. Y los muebles, toda la decoración que hay dentro, no es original del mismo castillo, pero sí es original de diferentes castillos de Irlanda y ha sido transportada aquí. Entonces vamos a ver una mesa gigantesca, enorme, de madera robusta. Vamos a ver también las lámparas hechas de las astas de los ciervos, tapices, el mobiliario que tenían los castillos en aquella época. Así que es bastante interesante. Dentro del pueblo también hay una noria hidráulica, hay también una forja
que podemos ver cómo están haciendo la forja. Hay como un pequeño museo de animales, donde hay ciervos, incluso. O sea que es bastante educativo, donde vamos a poder experimentar cómo era la vida en el siglo XIX y cómo eran los castillos realmente del siglo XV, porque el castillo sí es original y los muebles también, pero no del castillo, sino traídos de otros lados. Y por supuesto, después de aquí, ¿dónde vamos? Ya lo estaban esperando seguramente, pero a los alcantilados de Moher, que es el reclamo turístico de Irlanda, ¿sí? Son 8 kilómetros de costa con estos alcantilados que llegan a tener más de 120 metros de altura y que dan hacia el Atlántico, en la costa del oeste de Irlanda. Los alcantilados de Moher son preciosos, son muy bonitos. Solamente que sí decirles, recordemos que el clima de estos países son países de lluvia en cualquier época del año y que tenemos que creer, que tengamos suerte, que esperemos que esté despejado para poderlo ver, igual que veremos al monstruo de Nessie, pues también podremos ver los acantilados de Moher. Pero como les digo, hay veces que con el clima no podemos hacer nada. De los acantilados de Moher también vamos a experimentar una cosa muy divertida. Vamos a ir a ver una granja donde nos van a mostrar cómo se trabaja con los perros pastores. Estos perros tienen la capacidad de agrupar al rebaño a través de silbidos o de voces, ¿sí? Y nos enseñan, ¿no? Los pastores van a estar allí dando silbidos o dando voces y los perros van a ver cómo agrupan al rebaño, a las ovejas. De hecho, es bastante curioso porque dicen que son unos perros muy activos, que tienen que estar todo el tiempo en movimiento, esta raza, y que si no tienen rebaño, si alguien tiene uno de estos perros en casa, que incluso van a pastorear a los humanos o a los niños. Así que nos explican un poquito de la raza de estos perros. Y de aquí nos vamos a Galway. Es una ciudad también, se dice que tiene mucha influencia española porque fue también un puerto importante, sobre todo siglo XVI y XVII tenía el monopolio con el comercio con el vino español, Galway. Y de Galway nos iremos hacia Dublín. Esa es la catedral de Galway. Esa es la catedral de Galway. Nos iremos hacia Dublín, pero vamos a visitar una zona arqueológica. Es conjunto eclesiástico formado por una abadía y por un monasterio de la primera era de la cristiandad. De la primera era, es del siglo V. Hay una catedral, las ruinas de una catedral, 7 iglesias, hay 2 torres redondas de vigilancia que se construían en esta época aquí en Irlanda y se encuentra también el conjunto de lápidas funerarias más grande que hay en Irlanda. Les decía que las cruces irlandesas tienen una peculiaridad y es que cuando está la intersección hay un círculo alrededor. Estas son las cruces irlandesas, cristianas irlandesas que van a ver pues en el castillo de Castle, aquí en Cromarnois también las veremos, y es que se dice que ese círculo, cuando el sol se proyectaba sobre ese círculo, espantaba a los malos espíritus. Es un poco de la creencia de la religión celta, y que se mezcla un poco con el cristianismo en este país. Las cruces normalmente utilizadas eran talladas con imágenes del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento, ¿sí? Y pues muchas veces también contaban pues el nacimiento de Adán y Eva, ¿sí? Para poder instruir, educar en la fe cristiana a los analfabetos, que eran mayoritariamente en esta época aquellos que no sabían leer o escribir, a través de imágenes. Haremos una paradita en este castillo solamente para la foto al castillo de Ashford. Es un castillo que actualmente está siendo utilizado como hotel de 5 estrellas. De hecho, tiene un lago por la parte de atrás y tiene su propio embarcadero para dar paseos en el barco, para dar paseos en el lago. Y perteneció a la familia Guinness, la cerveza Guinness, durante el siglo XIX. Es una paradita de foto. Y ya nos iremos, de Dublín nos iremos hacia Inglaterra. Nos vamos a Liverpool, conocida por los Beatles, ¿verdad? Pero antes vamos a pasar por Gales.
de estos 4 estados del Reino Unido. Ya hemos estado en Inglaterra, hemos estado en Escocia, en Irlanda del Norte, nos faltaba Gales. Gales es el primero que se anexionó a Inglaterra en el siglo XIII, finales del siglo XIII, y es una parte muy pequeñita que se encuentra en la costa oeste de la isla de Gran Bretaña. Su capital es Cardiff. Nosotros vamos a hacer una paradita al castillo de Caernarfon. Este castillo es muy importante porque en él es donde se corona al príncipe de Gales, que es heredero de la corona del Reino Unido, de Gran Bretaña, ¿ok? El príncipe Carlos tiene el título de príncipe de Gales. ¿Por qué? Porque Eduardo I en el siglo XIII, cuando conquista Gales, él se traslada aquí para colocar la soberanía inglesa sobre los galeses, y durante el periodo que él pasa aquí, en este castillo en Caernarfon, nace su hijo, Eduardo II. Y los galeses le dicen que, por lo menos para reconocerles como un pueblo más dentro de Inglaterra, que les dé un título a su hijo como príncipe de Gales. Y a partir de ahí, desde el siglo XIII, comienza el título de príncipe de Gales, al heredero de la corona. También, como les digo, llegaremos a Liverpool y aquellos que lo deseen tendrán la oportunidad, no tenemos la entrada incluida, pero tienen la oportunidad de ir a visitar el Museo de Liverpool, el Museo de los Beatles, perdón, el Museo de los Beatles. Saben que ellos pues se hicieron aquí famosos, aquí es cuando comenzaron a tocar en grupo. Entonces hay un museo que recorre la historia y la vida de los componentes de este grupo musical. Entonces llegaremos al hotel, soltamos maletas y aquellos que quieran, rapidito les llevamos al museo para que puedan conocerlo y visitarlo. Saliendo del museo, que se tarda más o menos una horita en visitarlo, saliendo del museo yo les recomiendo que vayan a pasear por toda esta parte de atrás, que eran las antiguas dársenas de Liverpool. Liverpool fue un puerto súper importante. De hecho, fue el puerto que tuvo el 40% del comercio de esclavos en Europa. Durante el siglo XVII, el 40% del comercio de esclavos, que llegaban a Europa se distribuían desde Liverpool, y el 80% del comercio de esclavos de Inglaterra, del Reino Unido. Así que fue un puerto muy importante. De hecho, durante la Revolución Industrial a este puerto llegaban unos 30.000 barcos, un puerto que llegaban pues muchísimas mercancías, un puerto muy importante durante la Revolución Industrial. Que pasen por el puerto y que después caminen hasta el pueblecito de Cavern, en el barrio de Cavern, en el centro. Esto de pie. Desde el museo, el puerto que tienen detrás, es que está justo, de hecho, estos edificios de ladrillo es donde están las dársenas, ¿sí? Es todo de ladrillo. Y de ahí es cruzar la calle, caminar un poquito por callecitas estrechas, ver la escultura de John Lennon que la tienen ahí en la calle, hacerse una foto con ella y buscar en Cavern el bar, la cueva donde supuestamente comenzaron a tocar los Beatles. No es exactamente... A ver, ha sido construido con las piedras del original, pero ha sido desplazado como 15 metros. Es una cueva, es un subterráneo. Y todos los días y a todas horas hay músicos tocando la música de los Beatles. Siempre hay algún grupo musical tocando la música de los Beatles. Así que ya que estamos aquí, pues podemos disfrutar un poquito de la música de los Beatles. Y nos vamos ya hacia Londres, pasando por la ciudad de Stratford, ciudad hermosa de vigas de madera, ciudad que vio nacer a William Shakespeare. ¿Sí? William Shakespeare nació aquí. Tendrán la oportunidad aquellos que quieran visitar la casa natal de William Shakespeare, la catedral donde fue bautizado. Finalmente visitaremos Oxford, la primera centro universitario de Gran Bretaña, Oxford, ¿sí? Donde de aquí han salido unos 30 líderes internacionales, entre ellos el rey Harold V de Noruega, entre ellos 3 primeros ministros de Australia, han salido unos 43 primeros ministros del Reino Unido, entre ellos Margaret Thatcher, Tony Blair, David Cameron salieron de aquí. Oscar Wilde también estudió en Oxford, así que el centro universitario principal de Inglaterra, Oxford. Y después de Oxford ya llegaremos a
podemos visitar algunos de sus colleges, y después de aquí pues ya llegaremos a Londres, donde terminamos nuestro viaje. Llegamos a Londres y aquí terminamos. Así que un recorrido muy completo por toda la isla de Gran Bretaña y también por la isla de Irlanda. ¿Qué les pareció? ¿Sí? Bueno, okay.